Y por último, la compulsión de la repetición. Bien, ¿en qué lo viste la repetición? ¿En qué situación? En, en las veces que Homero repite ciertas acciones con su familia, o por ejemplo cuando va a los bares sigue repitiendo las mismas cosas, o decide ir a esos lugares en vez de ir, por ejemplo, a un restaurante en vez de a un bar, es como que repite la ¿Vos acción. estás hablando del capítulo de Miedo a Volar o de otro? Sí, de miedo a volar. Bien, pero ¿qué pasa con March? Yo Porque acá, puse a ver, que, bueno, que, que la forma de manifestación del miedo a volar en Marsh eran los actos fallidos, que por ejemplo cuando intenta subir al avión no puede y sale, y los chistes que a veces como que se toma en forma de burla hacia ella misma, que su miedo a volar. Y después puse bien, que Marsh tenía un trauma que se encontraba en el ello, ya que esta es la instancia más antigua original de la personalidad, y debido a eso Marsh tiene ese comportamiento que se demuestra en el yo. Y usa como mecanismo de defensa la represión, que sería bien. que ella ¿La represión reprime relacionada a qué? Perdón. a, a sus recuerdos, ¿no? Bien, pero ¿ella recuerda por qué tiene miedo a volar? No, Bien, entonces, la represión actúa en este caso en forma de olvido. Ella no puede recordar por qué tiene miedo a volar. Y es más, cuando va con la psicóloga, ¿qué sucede? Si era psicóloga, ¿qué sucede ahí cuando hablan del padre y todo eso? En un primer momento. trata de negarlo. Bien, negación ahí. Trata de no hablar del tema, ¿no? Como que de esquivar el tema del padre. Hasta que después, ¿qué sucede? ¿Quién está hablando ahí? De las chicas. Ivana. Iván. Sí, ¿qué sucede después? Después como que lo acepta, ¿no? Bien, vuelve el recuerdo del padre. ¿Qué era el padre? Según su mente, El según piloto. su conciencia. Bien, ¿y con qué se encuentra después cuando ella era chica? ¿Cuál es el evento traumático que logra sacar del inconsciente y traerlo consciente en sus recuerdos? Que era un mozo, un Bien. de azafata, algo así. ¿Cómo se llama? Ayudante a bordo, me parece que es el concepto, pero Y sí, o sea, que bueno, servía, digamos. Además, esto pensándolo en una mente de un chico, eh, en cómo socialmente, bueno, acá volveríamos a Vygotsky, ¿no? Cómo socialmente está valorado ciertos trabajos, ¿no? Y que para ella, o para su mente, o para esa sociedad, no es lo mismo ser piloto que servir en el avión. Y además para su familia, ¿no? Porque ella tenía esa idea y ese mensaje. Y cuando se da cuenta de que no es así, eso desencadena un evento traumático, ¿no? Que el miedo a volar, generalmente uno piensa desde lo externo que está relacionado al miedo a la muerte, al accidente, y que era muy difícil por ahí pensar para el final del capítulo que está relacionado con una desilusión o con la muestra de la verdad en relación a la profesión del padre, ¿no? Bien. ¿Alguien más quiere decir algo relacionado a este capítulo? Sí, Sí, Melina. no, de que al final del capítulo como que no se tiene claro de dónde Mark sacó el trauma, pues después nos dice múltiples otras experiencias en las que volar les hizo mal, como por Bien. ejemplo en, cuando se subió a un avión de juguete que se incendió, o como cuando iba con su madre a un campo de maíz y empezó a disparar a un avión. Bien. Entonces ahí también. Entonces ahí lo que hay es, creo que Franco lo dijo también, ¿no? Hay como una condensación de un conjunto de eventos que pueden explicar el miedo a volar, ¿no? Ahí iba a decir algo y se me fue en relación a lo de Melina. Ay, se me fue. Bueno.
Em, y todo esto que vos decís, Milin, estos recuerdos que empiezan a salir, salen gracias a que ella va a terapia, ¿no? En relación a lo que vimos la clase pasada, esto es una pregunta para todos, en relación a lo que vimos la clase pasada, ¿qué método utiliza la psicóloga para poder darse cuenta del miedo de March? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el método fundamental del psicoanálisis? Porque esto lo venimos haciendo nosotros también, es decir, asociamos el miedo de March con su olvido, con estas experiencias infantiles que habla Melina. Entonces ahí lo que hay es la asociación libre, ese es el concepto, o sea, el método que utiliza la psicóloga para poder darle una explicación al miedo. Ahora, no me acuerdo cómo termina el capítulo, si ella después logra volar o no, parece que no, pero se supone Creo que desde... sí. Bueno, se supone que una vez que, porque además decimos, ¿para qué sirve todo esto? ¿No? O sea, sacar a flote nuestros recuerdos infantiles y todo eso que uno olvida, ¿para qué sirve? En realidad sirve para minorar el síntoma. El síntoma de March en este caso es el miedo, el ataque de nervios o el ataque de pánico y el impedimento de volar. Entonces, la terapia o la psicoterapia, el psicoanálisis, en realidad lo que viene a dar como respuesta es que una vez que salen los deseos del inconsciente a la luz y puedo encontrar respuestas a esto que me sucede y que me trae tanta angustia, el síntoma desaparece. ¿Sí? El síntoma en este caso de March es el miedo a volar. Bien, vamos con el siguiente capítulo. ¿Alguna pregunta sobre este capítulo? No. No. Bien. Vamos con No. el otro capítulo que era el de el cadáver, ¿no? Y este sí está más centrado en Homero. ¿Qué sucedió con Homero? Lo hipnotizan para que recuerde, como lo hipnotizan de cuando tenía 12 años. Bien, ahí hay una cuestión de los 12 años. ¿Qué encuentra a los 12 años? Un cadáver. Bien, ¿y qué trae aparejado todo eso? ¿Eh? ¿Qué trae aparejado todo eso? Eh, Eso hizo que le quedara un trauma, por así decirlo. Bien. Los personajes tratan de ayudarlo, ¿no? Pero bueno, el- las actitudes de Homero son bastante graciosas o eh, cuestionables, ¿no? En algunas cosas, porque parece un poco tonto por momentos. Pero bueno, todo esto desencadena en poder poner en palabras este trauma que él por un momento, o sea, por ese momento había reprimido, lo había olvidado y que vuelve a salir a la luz en algún momento y tiene que volver a hablar de eso y bueno, se investiga sobre esto. ¿Alguien tiene que decir algo sobre este capítulo? Sí, que al Bien. final no se recupera del trauma hasta que descubre de quién era el cadáver. Bien. Es decir, que él, esto que le generó miedo y conflicto, lo olvidó. Una vez que se saca el mecanismo de la represión y vuelve a los recuerdos, necesita como responderlo y además él da una excusa, que esto como que le daría un poquito de sentido a la serie, ustedes por ahí que lo miran más me podrían decir, que él como que pone como excusa esto de que eh, él come mucho por la ansiedad que lo generó este cadáver. Lo dice en algún momento del capítulo, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Sí. Sí. Bueno. Y vamos con el último, antes de seguir con nuestra clase, que es el de... ¿Lo pudieron ver? Sí. Sí. Bueno, ¿qué les pareció?
Bastante interesante, creo que se centraba más en lo que era la vida de un psicólogo y un paciente. Yo lo que hice Bien, para analizarlo lo hice por sesiones, porque me parecía muy complejo si lo hacía en uno solo. ok, bueno, dinos. Y en la primera sesión, por ejemplo, salud, Salud. pude notar que estaba inconsciente al Gracias. principio porque estaba como enojado con su familia, pero cuando empezó a recordar a Débora, o sea, a su Ujú. pareja y sus hijos, se lo ve como consciente. Y bueno, pude ver la asociación libre porque se está expresando sin discriminación el paciente y también mecanismos de defensa como proyección e introyección y duda de su realidad. Eso en la primera sesión. Ujú. Y en las demás sesiones es algo parecido, iba anotando conceptos de lo que iba reflejando el paciente. Bien. Pero igual hay mucho del inconsciente acá, o sea, no es que está consciente, es decir, cuando uno ve el capítulo entero se puede dar cuenta de que en realidad en las primeras sesiones él estaba en un estado total de negación, tratando de demostrar que tenía una vida perfecta, una familia perfecta, y que no tenía problemas, ¿no? Como bien Franco dijo, estaba como un poco a veces reticente de lo que el psicólogo le decía, ¿verdad? Sí, Bien, ¿y qué sucede después? O sea, ¿cuál es el conflicto después? en la segunda No, sesión, cuando aparece Valentina, su Ajá, segunda esposa. bien, o sea, su amante, digamos, sí, Sí, con quien le es infiel a Débora. sí, Pero fíjense, o sea, si ustedes vuelven a ver ese capítulo, eh, la posición de él en los primeros capítulos. O sea, jamás te hubieras imaginado que existiría otra mujer, porque él planteaba que su familia era perfecta, ¿no? Eh, bueno, ¿y qué termina sucediendo relacionado a los términos del psicoanálisis? no, que termina racionalizando. ¿Qué termina qué? eh, Utiliza un mecanismo de defensa que es racionalización, puede ser, y proyección, en donde él se da cuenta que lo que está haciendo está mal y que debería hablarlo con Débora, que sin embargo se termina enterando, Bien, pero ahí está la clave. Debería decirle a la esposa, pero ¿se lo dice? no, no, No. Pero, y tampoco quería que se entere, pero hace que se entere a través de un mensaje del celular. Es decir, él se va a bañar y deja el celular ahí para que lo vea. Es decir, aquellos que tienen, los que estamos conectados en este Zoom y tenemos un poquito más de experiencia en series, inconscientemente. bien, sabemos que, a ver, aquel que es infiel y no quiere que la otra persona se entere, hace todo para que no se entere, ¿no? Y eso se puede perpetuar en años, y lo vemos en la serie, en la película, en la vida real. Ahora, cuando él deja tan a mano su celular, sin clave, sin nada, y ve el mensaje de texto que le llega, y él se va a bañar y lo ve, su esposa, en realidad el trabajo que hace el psicoanalista en este caso es hacerle ver que en realidad no es que se equivocó o es que fue un descuido, sino que realmente inconscientemente quería que su esposa se entere, ¿no? Pero hay muchas herramientas en esta sesión, ¿no? La cuestión de la negación, en primer lugar, y la represión, y cómo el inconsciente actúa, ¿no? Y resuelve la situación, termina resolviendo la situación diciendo, bueno, te vas a bañar, o sea, como si el inconsciente fuera otra persona, ¿no? Pero como diciendo, bueno, te vas a bañar, pero vas a dejar el celular ahí para que se entere, en definitiva, ¿no? sí, ¿Alguna pregunta sobre este capítulo? no, ninguno. No, Bueno, para los próximos temas que sigamos viendo de psicoanálisis, les voy a dar otros capítulos. Espero que les haya gustado la dinámica. Yo creo que muestra bien cómo
lo más parecido a la realidad como es una sesión, o como son unas sesiones, más allá de que, bueno, onda un poco en la vida del psicólogo, pero eso no es lo que nos importa ahora, sino el trabajo que hace como psicólogo y con sus pacientes. Eh, para aquellos que nunca tuvieron una experiencia con un psicoanalista, ¿sí? Pero bueno, no es algo que se resuelve en una sesión, como se dieron cuenta, sino que se resuelve después de varias sesiones, o más. Y años, ¿no? Porque el psicoanálisis, no sé si lo mencioné en la clase pasada, el psicoanálisis tiene una mirada sobre la terapia y el tiempo que implica que muchos lapsos de tiempo, es decir, puedes estar muchos años, hasta toda tu vida con el psicoanálisis, y no es sinónimo de enfermedad mental, sino de poder rever estas cuestiones, estas actitudes de la vida cotidiana y buscarles un porqué. Y hay mucho de hondar en la vida infantil, en la vida pasada, ¿sí? Esto de revelar el inconsciente y lo que está reprimido lleva tiempo, ¿sí? Porque hay mucho mecanismo de defensa, es decir, hay mucho que se resiste a salir a la luz. Y esto es a través de los mecanismos que ya vimos, ¿no? Como la negación, como por sobre todas las cosas. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a con la clase de hoy, que está relacionada a las etapas. ¿Alguna pregunta sobre los análisis que hicimos antes? No. Buenísimo. Vamos con la teoría de la sexualidad de Freud, que gracias a esta teoría también nos va a aportar diferentes etapas para pensar la vida humana, ¿sí? Relacionado a la sexualidad. No se tienen que olvidar que la sexualidad y el término sexual para Freud está relacionado a la búsqueda del placer, por sobre todas las cosas, no solo a la genitalidad, ¿sí? Bueno, Freud elabora la teoría de la sexualidad humana. Esta teoría postula la existencia de una sexualidad infantil. Y acá muchos pueden abrir los ojos y decir, ¿cómo una sexualidad infantil? Por eso recalco esta idea de la búsqueda del placer y que no siempre el placer está relacionado con la genitalidad. Cuyo desarrollo lo organiza en fases o etapas. Cada fase tiene una zona erógena, es decir, una parte del cuerpo que posee gran sensibilidad al ser estimulado. Entonces, desde que nace el bebé, según los aportes de Freud, las personas pasan diferentes etapas en las que hay una zona erógena. ¿Qué es una zona erógena? Este término lo vamos a ver mucho. La zona erógena es una parte del cuerpo en la que predomina la estimulación, la sensibilidad para la búsqueda del placer. ¿Está bien? Cuando hablo de genitalidad, estoy hablando de genitales, ¿sí? La sexualidad infantil o la sexualidad en general, en la vida, en realidad, no está ligada solamente a la genitalidad, a los genitales. Pene, vagina, no solo a eso, sino a la búsqueda del placer en general. En estos términos es a lo que nos referimos cuando hablamos de sexualidad en términos freudianos, de Freud. Bien, estas son las etapas. Yo sé que se nos pueden mezclar con las etapas de Piaget que vimos, pero vamos a tratar que no, ¿sí? Porque son diferentes. Bien, la primera etapa es la oral, que va de los 0 a 1 año aproximadamente, ¿sí? La segunda etapa, la etapa anal, la tercera es la fálica, la 4 es una etapa de latencia, y la quinta es la etapa genital. ¿Sí? Ahí estamos hablando de la estimulación de los genitales. Las edades obviamente son aproximadas, primera aclaración para todos aquellos que están tomando apunte, son aproximadas y va a depender del contexto sociohistórico también, ¿no? De qué importancia se le da a cada etapa o qué costumbres sociales hay en relación a la crianza de los niños y niñas. Pero estas etapas, según Freud, la fijación en alguna de estas etapas, es decir, el estancarse en una,
y que vayan pasando los años y seguir estancado en una, es una señal de alarma, ¿sí? Para poder descifrar después futuros problemas psicológicos, psiquiátricos. Vamos con la primera fase, que es la fase oral. La fase oral, la zona erógena, es decir, esta zona del cuerpo en la que hay mayor satisfacción, sensibilidad y búsqueda del placer, es a través de la boca, por eso es fase oral. El niño, desde que nace, siente placer al ser amamantado. Es el primer contacto que tiene, ¿sí? Recuerdan que en las primeras clases que tuvimos sobre naturaleza humana, esto de la succión era algo innato, es decir, los seres humanos nacen con la capacidad de succión y nadie se las enseña. Pero Freud viene a complejizar esto, diciendo que es una zona en la que se genera placer, y que no solo le permite la vida para alimentarse, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos comprobar? Cuando ustedes ven un bebé en esta edad que, por ejemplo, sigue succionando sin estar prendido al pecho de su mamá o a la mamadera, sigue succionando. O, bueno, el uso del chupete no se hace solo porque hay una fantasía de comer, sino que está ligado al placer, porque al bebé le genera placer. Bien, sigo leyendo. Esta parte de su cuerpo le proporciona satisfacción, agrado. Nos quedan 10 minutos. Veremos hasta dónde llegamos. Uy, se salió. Ustedes lo siguen viendo, ¿verdad? Sí. Le proporciona satisfacción, agrado y acercamiento hacia la madre. En los siguientes meses será capaz de sentir emociones diferentes como cólera, alegría, acercamiento y obtener placer a través de la alimentación. Esta es la primera fase. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. No. Bien. No. Con Piaget recuerdo que hablábamos esto de que las etapas, una era la base de la otra y no es que se perdía. Acá sucede lo mismo, es decir, podemos ver niños de 1 a 3 años que les cuesta dejar el chupete todavía, o que reemplazan el chupete con el dedo. O sea, hay como ¿cómo se les puede decir? No me sale la palabra. Transferencia no. Una transición entre las etapas. No es que un día dejo de sentir placer en lo oral y me voy al anal, no. Hay una transición, ¿sí? Pero bueno, vamos con la fase anal. La fase anal, como bien dice la palabra anal, refiere al ano. Y esto, pues, yo sé que por ahí puede parecer muy extraño, pero es psicología. En esta etapa el niño adquiere mayor control sobre su cuerpo, es decir, que el placer y la zona erógena, por como dice la fase, es el ano. Es decir, ahí hay gran sensibilidad y es la parte del cuerpo en donde se siente placer. Y el placer, ¿en qué está? En el control o la expulsión del esfínter, es decir, en este caso el ano, ¿sí? En retener o no. En esta edad es donde los chicos empiezan a tener noción de la retención, es decir, empiezan a decir cuándo quieren ir al baño y cuándo no. Se supone, ¿no? Que le tienen que empezar a enseñar, que avise cuando quiere ir o no. Pero también sucede que es una zona erógena con mucha sensibilidad que produce placer, entonces los chicos están aguantando hasta último momento, porque por ahí pasa el placer, básicamente, ¿sí? En esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo, aquí inicia el control del esfínter, según Freud, y el niño adquiere placer al expulsar o retener las heces. Cuando hablamos de heces estamos hablando de la caca, ¿sí? En esta edad, el juego de niño gira alrededor de materiales como el barro, arena, plastilina. Podría decirse que son sustitutos de las heces fecales y le da placer la suciedad. Ustedes bien, seguramente alguno tiene algún hermanito dando vuelta, o algún primito, o conocen a alguien de esta edad, y no entienden por qué tanta obsesión con la plastilina, con la arena, con ir y revolcarse. Bueno, es una forma de sustituir
el juego con las heces, porque no está bien visto socialmente, no es saludable higiénicamente ir a jugar con la caca, entonces se reemplaza con eso, ¿sí? Por eso es tan predominante los juegos de plastilina y todo eso en los niños de esta edad. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Lo están pudiendo relacionar con su vida cotidiana? Sí. Vamos a hablar otra fase, la fase fálica. El falo, o la palabra fálica, en realidad la palabra fálica refiere a falo, y falo refiere a pene, ¿sí? Hay mucho cuestionamiento en relación a los aportes de Freud, por ser una teoría falocentrista, es decir, que gira en torno al pene, a la angustia del pene. Bueno, eso después lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y lo podemos llegar a cuestionar. Aquí en esta etapa es donde descubren sus órganos sexuales. En esta etapa los juegos son eróticos, a las niñas les interesa imitar a la madre, como utilizar cosméticos, bañar y cambiar a las muñecas. Los varones durante esta etapa tienen juegos agresivos. Esto está relacionado, recuerden que Freud escribió hace mucho, no es ahora, ¿sí? Antes había, los juegos relacionados a los estereotipos de género y estaban bien divididos para mujeres y para varones, ¿sí? Entonces a partir de ahí Freud hace sus aportes. Ahora los podemos cuestionar, ¿sí? Además descubren la diferencia de los sexos, se produce curiosidad por el sexo opuesto mostrando interés en los genitales. Entonces empiezan a darse cuenta que las chicas tienen vagina, las nenas tienen vagina, los varones tienen pene, y según Freud empiezan a darse cuenta de la falta, entre comillas, lo podemos cuestionar mucho, la falta de pene por las chicas, ¿no? Esto lo vamos a profundizar, el tema del pene, la angustia del pene y todo eso, la clase que viene cuando veamos complejo de Edipo, ¿sí? Ustedes vieron todo lo que es Edipo Rey, el cuento de Edipo Rey, la historia, con Juan Cruz. Así que yo les recomendaría que repasen, si no se acuerdan la historia, que repasen sobre esto, porque Freud toma esa historia para poder explicar un poquito esto del falo y el complejo de Edipo y de Electra. Por eso, ahí está. Durante esta etapa aparece el complejo de Edipo, y ahí tenemos a una historieta relacionada a Mafalda, donde están los padres y el bebé en el medio, y celoso, por vos no la conocés desde que naciste y yo sí, y se queda pensando, ¿no? Bueno, y ahí vamos a profundizar un poco más la clase que viene. Luego viene la fase de latencia. La fase de latencia me parece que la vamos a dejar para la clase que viene, con la fase genital, porque no nos queda mucho tiempo, ¿sí? Y me gustaría profundizarlo un poquito más. Entonces, la clase que viene vamos a profundizar sobre el complejo de Edipo, sobre la fase de latencia y sobre la fase genital, que es la última, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, ¿Les pareció interesante la clase? sí. Bueno, Es raro, igual. sí, a ver, ¿qué es raro? Que tenga que ver con todo esto, la personalidad y todas esas cosas. Con la sexualidad, ¿no? Sí. Acá lo primero que tenemos que repensar entre todos es sacar la idea de la sexualidad solo a través del acto sexual, ¿no? Y que hay muchas otras cosas y muchas otras partes del cuerpo que generan placer, ¿no? Y esto está relacionado también con la ESI, ¿sí? Pero desde los aportes de la psicología y en este caso de Freud, ¿sí? Después les voy a dar más. Hay un capítulo espectacular de historias de diván sobre complejo de Edipo, tengo unos videos explicativos también, pero bueno, este tema es complejo, es interesante, pero es complejo, así que no falten a los Zoom, porque tienen la posibilidad de preguntar, ¿está bien?
Nos queda 1 minuto y pico. Vuelvo a repetir para los que se sumaron. En el módulo están publicados cómo tienen que hacer para recuperar el primer y segundo trimestre. No se duerman con este tercero tampoco, ¿sí? Además, pónganse al día con eso, porque después llevarse la materia va a ser mucho más complejo, son muchos temas todos juntos. No sé si vamos a tener que hacer examen online, así como si fuera presencial. Entonces, no desaprovechen la oportunidad. Si hay preguntas sobre esos temas anteriores, tienen mi WhatsApp para preguntarme, yo no tengo problema y respondo, ¿sí? Tienen la grilla de lo que deben, tienen el trabajo práctico el trabajo recuperatorio del primer trimestre, el trabajo del segundo, así que tienen todas las posibilidades, solo ustedes lo tienen que decidir, ¿está bien? Bueno, Les mando un beso enorme, que disfruten mucho. Perdón, chicos, tengo albañiles trabajando en casa. Feliz Día del Estudiante el lunes. Disfruten mucho. No va a ser el último Día del Estudiante, pero sí es especial, así que bueno. Les mando un abrazo enorme a todos. gracias, profe. Buen Chao. fin de. Realmente. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.